Muy buenos días, queridos hermanos. La paz de Cristo Jesús reine en nuestros corazones. Me dirijo nuevamente por este medio para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que se está proclamando hoy en la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo. Hoy la Iglesia celebra el Día de Jesús, el Buen Pastor. El capítulo 10 de San Juan, en su versículo 1 al 11, donde nos habla el Señor del buen pastor, de un solo pastor. Como dice en el versículo 16, llega a decir que habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Pero hoy vemos muchos rebaños, multitudes de rebaños, miles de rebaños, con miles de pastores. Y sobre todo la confusión más grande que hay es que cada rebañito y cada pastor enseña muy diferente. Cada uno tiene su propia doctrina, cada uno tiene su propio pastor y su propia enseñanza. Y el Señor llegó a decir que habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Entonces, no estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Entonces no estamos aceptando la voluntad del Señor, sino aceptando la voluntad de lo que hoy este mundo con tantos pastores falsos promociona. Unos enseñan una cosa, otros enseñan otra. Unos dicen que Jesús es Dios, otros dicen que Jesús no es Dios, otros dicen que no existe la Santísima Trinidad, y peor aún, unos dicen que Jesús es el mismo Dios, que es un solo Jesús solo, que dicen que es el mismo Dios, mientras que las Sagradas Escrituras, en muchas partes, en muchos versículos, hacen la diferencia entre el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo, que son tres personas en un solo ser. Tres divinas personas en un solo ser, como nos dice Primera de Juan, en su capítulo 5, versículo 7. Los tres son uno: el Padre, el Verbo y la sangre. El Padre, el Verbo y el Espíritu son tres en uno. Y muchas citas bíblicas nos enseñan que sí existe la Santísima Trinidad, en la que creemos nosotros, la Iglesia de Cristo, la única iglesia, porque hay muchas cestas, muchas supuestas iglesias, pero Jesús habla de una sola iglesia, de un solo rebaño, bajo un solo pastor. Como dice también Efesios, en su capítulo 4, versículo 4. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. En el versículo 5 del Evangelio de San Juan, su capítulo 10, nos dice: a otro no lo escucharían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Palabra del Señor. Nosotros, como verdadera Iglesia de Cristo, no debemos escuchar la voz de un extraño, no debemos escuchar la voz de un pastor que no es de la Iglesia de Cristo, que no viene con la doctrina de Cristo, que no viene con la enseñanza de Cristo. Aquellos pastores, supuestos pastores, que no traen la doctrina de Cristo, diciendo que nunca se debe bautizar un niño, diciendo que nunca debemos confesarnos con otro hombre pecador igual o más que nosotros, diciendo que María tuvo más hijos, que María no es una virgen, que no es mucho menos una santa. Y para de contar tantas doctrinas diferentes a la Iglesia Católica, tantas doctrinas diferentes
a la doctrina que dejó el buen pastor, pastor de pastores y rey de reyes, que es Cristo nuestro Señor, a los cuales le entregó ese cargo, ese mandato a un pastor que fue a Pedro, y hoy al Papa León XIV, que es nuestro pastor, que está en reemplazo de Simón Pedro, a ese pastor que Jesús le dice allá en San Juan 21:15 al 17, que debe pastorear sus ovejas, que debe cuidar su rebaño, que debe cuidar sus corderos. Y esos corderos somos nosotros los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo liberó con su propia sangre, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 20, versículos 28 y siguiente. Por eso, con esa certeza y esa seguridad, nosotros debemos tener muy en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios, que no debemos escuchar a otro pastor que no venga con la doctrina de Cristo, como dice aquí en el versículo 5, a otro no lo seguirán, sino que huirán de él. Debemos huir de él, de aquel pastor que venga diciendo que no podemos confesarnos con otro pecador, otro hombre pecador igual que nosotros o más que nosotros. Debemos de huir de aquel que viene diciendo que cuidadito con ir a bautizar a un niño, porque el niño no tiene conocimiento, no tiene razonamiento. Con aquellos que dicen que Jesucristo no está en la hostia, que eso es un símbolo. Con aquellos que dicen que María tuvo más hijos, y cuantas otras cosas que vienen enseñando que no es la doctrina de Cristo, que no son los pastores de Cristo, que son los pastores que entran disfrazados de ovejas. ¿Para qué? Para robar. ¿Para qué? Para saltear, como dice la palabra de Dios, para llevarse las verdaderas ovejas de Cristo. Y nosotros, por no acatar lo que dice la palabra, que no debemos seguirlos, que no debemos escucharlos, que debemos huir de ellos, nosotros más bien nos unimos a ellos a escucharlos, porque supuestamente que predican muy bien, pero son son lobos disfrazados de ovejas para engañar. Son pastores, sí, pero son falsos, como dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros ya, con el conocimiento que Dios nos ha dado a través de la Sagrada Escritura, no debemos dejarnos engañar, no debemos dejarnos llevar por esos falsos pastores. Y tenemos un solo pastor de pastores, que es nuestra guía, que es nuestra base de nuestra fe, que es Jesús de Nazaret, y el cual Él le ha encargado su iglesia, su rebaño, sus ovejas, a Pedro, y en él hoy a su sucesor, el Papa León XIV, a sus colaboradores, los obispos y diáconos, sacerdotes y todo el clero de la Iglesia Católica. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos ilumine, para que siempre de la mano con el Señor, siempre iluminados por el Espíritu Santo de Dios, permanezcamos en la única iglesia que Cristo Jesús fundó, y que, como le dijo a Pedro, los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer, y hoy, después de 2000 años, no lo han podido vencer ni los mismos miembros de la iglesia, que habemos tanto dando mal testimonio, haciendo las cosas tan mal. No ha sido vencida la iglesia, ni mucho menos la podrán vencer las cestas que la atacan hoy desde diferentes puntos. Hoy la Iglesia Católica está atacada desde fuera y dentro, pero Jesús dijo: los poderes de la muerte no la podrán vencer, y hoy, después de 2000 años, sigue de pie y seguirá de pie hasta la venida del Señor, porque las palabras de Dios se cumplen. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con esa certeza, esa seguridad, y gracias
a las Sagradas Escrituras y gracias al discernimiento que Dios nos ha dado para entenderlas, hoy podemos estar más seguros que nunca que estamos en la iglesia correcta, en la iglesia del buen pastor que celebramos hoy en toda la iglesia católica. El Señor nos bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.